En esta tercera sesión vamos a trabajar con algunas siglas que tienen que ver con este tema. Vamos a ver cuántas de estas reconocen. Y las que reconozcan, anoten qué es lo que significan. Si alguna no la reconocen, traten de imaginar. Ahora vamos a revisar cuáles son cada una de ellas. Este es los siglas de Bolsa Mexicana de Valores, que es donde se pueden subir las acciones de empresas que cotizan en ella, empresas que han demostrado una solidez que les permite generar acciones que pueden vender a los clientes. IPC significa Índice de Precios y Cotizaciones y es precisamente el que se utiliza en la bolsa. En este caso, el índice de precios y cotizaciones nos dice sube tantos puntos, baja determinados puntos. Cuando la bolsa está a la baja significa que hay un problema en el mercado. Cuando la bolsa está a la alza quiere decir que hay una cierta estabilidad en los mercados. En 1929 en Estados Unidos hubo una gran depresión provocada por la caída de la bolsa de valores. ISR es impuesto sobre la renta. Todos los que ganan algún salario y que están registrados ante Hacienda son los que tienen que cubrir un porcentaje para este impuesto. El IVA es un impuesto que se le llama también impuesto de traslado, impuesto al valor agregado, y se refiere principalmente a un impuesto que se le cobra al último usuario. El último usuario es el que va a cubrir este pago y de alguna manera, si por ejemplo ustedes vendieron algo con IVA, se lo van a cobrar al otro, pero ese impuesto va a pasar a manos del gobierno. Este impuesto, como les decía, es el último usuario el que lo va a cubrir. BID es el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un banco en el que participan todos los países de América Latina y que tiene como finalidad el desarrollo social y económico de todas las regiones de Latinoamérica, apoyando los países que tienen mayores recursos a los que tienen menos. FMI son las siglas de Fondo Monetario Internacional, una institución que regula las características y políticas que desarrollan algunos países o lo que desarrollan los países. Para algunas personas el Fondo Monetario Internacional se inmiscuye demasiado en las políticas internas porque a veces determina que es alguna sanción para un país que no está desarrollando correctamente ciertas políticas sociales, como por ejemplo gasto en salud, gasto en educación, y dedica su gasto a otros rubros diferentes. La OCDE es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Es una organización internacional que, como su nombre lo indica, su finalidad es conseguir el desarrollo de las economías de los países miembros de ella. TMS o TEMEC es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, o en el orden Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Este tratado permite que haya un libre mercado entre estos tres países, pero de alguna manera con algunas tasas de impuestos menores a las que serían para países que están fuera de este tratado. BRIC son las iniciales de 4 países que están como economías emergentes y son Brasil, Rusia, la India y China. Estos países tienen una economía que está creciendo, tienen una industria que está creciendo y entonces se unieron para formar un bloque común. Posteriormente se les une Sudáfrica para formar el bloque BRICS. SAT son las iniciales de Sistema de Administración Tributaria, es la entidad del gobierno en México que cobra los impuestos.
depende de la SHSP, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de determinar hacia dónde se van a ir los ingresos, en qué gastos se van a realizar, gastos sociales, gasto público, etc. NYSE son las iniciales de New York Stock Exchange, que es la Bolsa de Valores de Nueva York. OPEP es la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo. En inglés es OPEC, y es una serie de países que, como su nombre lo indica, tienen una gran producción petrolera y mediante esta unión ellos pueden regular las cantidades que salen al mercado y con ello tener un control de precios y de la producción. El PIB es el Producto Interno Bruto y se genera con todos los ingresos que tiene un determinado país: exportaciones, producciones, importaciones, todo lo que se hace dentro de un propio país. El Producto Interno Bruto es diferente al ingreso per cápita, porque un país que tenga muchos habitantes puede tener un Producto Interno Bruto muy alto, pero al dividirlo entre todos sus habitantes se genera un ingreso per cápita muy pequeño. El CAT es el costo anual total y se refiere principalmente a los créditos. Una tarjeta de crédito, un artículo que se compra a crédito, por ley ahora tiene que informar cuál es el costo real que vas a tener. Si por ejemplo te dice cómpralo con el 10% de interés, bueno, sí, pero anualmente ¿cuánto corresponde eso? Si tú te vas a ir solamente con pagos mínimos, vas a tener un costo anual total que puede llegar a superar el 40%. Pymes son las iniciales de pequeñas y medianas empresas. Hay otra que es MIPYMES, que son micro, pequeñas y medianas empresas. ABM son las iniciales de Asociación de Bancos de México. Toda la industria bancaria o todos los elementos que tienen que ver con la banca se asocian para tener políticas similares. Todas estas asociaciones, como la AMIA, que es la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, regulan sus propios mercados. Esta es otra, ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales. Ellos tienen sus políticas, como por ejemplo el Buen Fin es una política de ellos que se extendió aún a los que no son socios de esta ANTAD y que permite que haya un consumo en el mes de noviembre. Banxico son las iniciales de Banco de México, o bueno, es la abreviatura de Banco de México. No es un banco al público, es el banco central de nuestro país y es el que regula cómo va a ser las tasas de interés bancarias, es el que regula cuáles son los tipos de cambio, cuáles son las reservas monetarias, etc. CCE es el Consejo Coordinador Empresarial, es en el que se agrupan los empresarios para tener una voz hacia las diferentes políticas nacionales. Ceneval es el Centro Nacional de Evaluación, no necesariamente educación superior, sino en general de evaluación, es una instancia privada. Coneval es una paraestatal que se refiere al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El Coneval es el que determina los niveles de pobreza, los niveles de ingreso mínimo, etc. CNBV es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta es la que regula las acciones de los bancos y de las bolsas de valores, que no excedan intereses, que no excedan algunos puntos. Y cuando hay casos de mal manejo, ellos protegen el ahorro de los clientes. Coparmex es la Confederación Patronal de la República Mexicana. Ahí se agrupan todos aquellos que están generando empleos y por tanto son patrones de otras personas. IEPS es el impuesto especial sobre productos y servicios. Se aplica prácticamente a todos los artículos no necesarios como refrescos, como cigarros, como bebidas, incluso a la gasolina, y es un impuesto que en algunos casos le llaman impuesto de lujo. El IETU también es un impuesto que se llama impuesto empresarial a tasa única y es un impuesto que
implica un porcentaje de los ingresos para todas las empresas. Ha habido algunas quejas porque no es lo mismo una gran empresa que una pequeña empresa. Este impuesto en algunos casos no es ni siquiera trasladable y por tanto era necesario pagarlo siempre. INPC es el Índice Nacional de Precios al Consumidor y es el que nos determina cómo es que los costos van variando y puede determinar el valor de la inflación. ISAN es un impuesto que tampoco se pueden quitar todos aquellos que deseen estrenar un vehículo, es el impuesto sobre automóviles nuevos. LFT es la Ley Federal del Trabajo y es donde se establecen las condiciones de contratos y de contratación para todos los empleados y para todos los empleadores. OMC es la Organización Mundial de Comercio y es un organismo que pretende también regular cuáles son las reglas de importación, de exportación, de comercio global, sin que haya, por ejemplo, monopolios. Tenemos PEA, es la población económicamente activa, los mayores de edad que perciben un ingreso debido a su trabajo. PND es el Plan Nacional de Desarrollo que se hace al inicio de cada gobierno federal, estatal y municipal y que implica las políticas que se van a seguir para todo el periodo de gobierno. CONSAR es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. A todos los trabajadores que están afiliados a esto se les quita o se les retiene una parte de su ingreso, que es el 1.5%, con la finalidad de que tengan un ingreso al retirarse. NASA no tiene tal vez que ver con economía actualmente, pero es las siglas de la Administración Nacional del Espacio y de la Aeronáutica de Estados Unidos. Cuando se siga los viajes hacia el espacio tendrá que ver mucho con ello. Y finalmente la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con esto porque por las políticas o por las recomendaciones que hace durante la pandemia se deprimió el mundo económico para todos, teniendo los crecimientos que tienen algunos países como México, que iba en 3%, 2%, se detuvo el año pasado y este año va a ser un decrecimiento de aproximadamente el 10%. La actividad consiste en elegir 10 siglas de estas actividades para que se consideren como las más importantes a nivel mundial.